Ahora sí voy a ponerme aquí. Vamos a ver. Pongamos nuestro corazón de nuevo. Señor, tu palabra es hermosa. Tu palabra viene a nuestra vida para transformarla, para cambiarla. Por lo tanto, te pido, Señor, un corazón dispuesto para seguir escuchando, Señor. Para que esta palabra no sea solamente un motor de impulso este día, esta semana, sino algo que transforme nuestro ser, que nos cambies a tu manera, Señor, que nos conformes a tu hermoso Hijo Jesucristo. Gracias por este momento, gracias porque nos das la oportunidad de escuchar en otros lugares, no la tienen, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente, Señor, y que ella caiga en tierra fértil. Toma control de mí, Señor, y que sea lo que tú quieres enseñar y no lo que yo quiera predicar, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías. Recuerdan que Malaquías está antes de Mateo, el último. Gracias, Gracias. No perdonó, dijo, yo subo. Vamos un segundito, a ver. Y hermanos, paciencia porque cambié de computador. Ahora no es que se me apaga, sino que no lo sé usar. Vamos a manera de introducción, recordar el propósito de este pequeño libro, pero con un gran mensaje. Al igual que toda la Biblia, ¿verdad? En general, pero aquí es muy evidente. Vemos a Dios Padre confrontando de alguna manera a su pueblo y diciéndole en su cara sus pecados, aquellos pecados de adoración falsa y de corrupción. Pero lo hace, hermanos, con una intención tan hermosa que vieras que al preparar la prédica yo decía, porque generalmente, ¿verdad? Venimos y la palabra es dura, y es dura, y la vamos a escuchar dura hoy también. Y es así como, pero vean lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero es tan hermoso ver la intención del Señor porque lo hace para restaurar la comunión que nosotros mismos rompemos y que rompemos a diario. Traigámosla hoy a nuestro presente. Usted pecó ayer, rompió la comunión con Dios. Usted tuvo un mal pensamiento, rompió su comunión con Dios. Entonces el Señor nuevamente viene a nosotros y aunque con palabras duras, como un padre que disciplina a su hijo que ama, le dice, está mal, eso no está bien, hagámoslo diferente. Yo te quiero bendecir, yo quiero estar contigo, pero estamos haciendo cosas mal. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma tan hermosa, es que lo presenta Malaquías. Yo ponía, no vamos a ir al 4, pero mirando puse la cita, pero busquen 4, 1, 2, el capítulo 4, el versículo 1 y 2. Vamos a estar en el capítulo 2, pero por ahorita buscamos 4, 1 y 2. Voy a traerme, permiso un momentito, a traerme un mouse porque vieras, no puedo con esa así. Voy a leérselos en Nueva Traducción Viviente. Salud, sí, salud. En Nueva Traducción Viviente y lo vamos a dividir. El 1 dice así, el Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Hasta aquí, iglesia, si lo lee a conciencia usted, debería de sentir temor, deberíamos de sentir temor. ¿Por qué? ¿Qué hay que no se haya cumplido? Dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasan, pero mi palabra permanece para siempre. Muy acorde al atributo de Dios. Dios es eterno, su palabra es eterna, no se contradice.
Entonces él está diciendo, el juicio se acerca, ardiente como un horno. ¿Desde cuándo se acerca? No es que el cristiano tiene siempre la misma cantaleta, no. Los últimos tiempos son desde que Jesús murió y resucitó. Desde ahí, esto es solamente un lapso de tiempo para que toda la escritura se cumpla en su plenitud, que se cumplió en Jesús. Pero estas palabras de el juicio y todo es un lapso de tiempo. Y Dios viene y nos advierte, nos dice, esto es lo que va a suceder. Y vamos al versículo 2, dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, ve, tenemos que temer, sí. ¿En qué? En su nombre. Se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Usted sabe qué hermoso y qué palabra más de consuelo, ¿verdad? Estamos ante un inminente juicio de un Dios de justicia que no cambia, que su palabra se cumple, pero también de una hermosa promesa de que si le pertenecemos nosotros, para nosotros se levantará el sol y brincaremos ese día. No le teman, hermanos. Si usted es de Cristo, no le teman. Si usted no es de Cristo, arrepiéntase, por favor, y cambie de rumbo. ¿Cuál es la imagen de Dios que usted tiene en su cabeza? Y cada pregunta que hago, por favor, respóndansela en su corazón. ¿Cuál es hoy la imagen que tiene usted de Dios en su cabeza? Porque la imagen bíblica de Dios es esta, un Señor que se revela, que muestra el camino del bien y del mal, que advierte, que perdona para salvación eterna. Ese es el Dios bíblico. Entonces, si usted está imaginando un Dios solamente de amor, se equivocó. No es el Dios bíblico, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Y si usted piensa en un Señor consumador en todo sentido, malo, que vino solamente a poner reglas, hay gente quien lo piensa así, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios hizo esto y el sufrimiento y ta? Entonces también es un Dios deformado, no es el Dios bíblico. Y cuando vimos el capítulo 1 dijimos que esta enseñanza no solo es para el pueblo de Israel, sino también para su iglesia. Entonces, por favor, abran sus corazones, situémonos si somos iglesia y si no, que sea un mensaje de verdad, de un llamado al evangelio en su corazón. El Señor, el día de hoy sigue mostrando ese mismo carácter. De hecho, es por eso que es para nosotros como iglesia, porque Él sigue mostrando su carácter y lo manifestó en carne con Cristo Jesús. Entonces, lo mismo que pedía y el mismo tiempo que daba a su pueblo, lo mismo que demanda, también lo demanda. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia y vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 9 únicamente. Yo les voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted se pierde leyendo su versión, entonces sígame, por favor, pero si no, léalo en su Biblia porque va a enriquecer el hecho de leerlo de las dos formas, ¿verdad? Hay un titulito acá en Nueva Traducción Viviente y dice, advertencia a los sacerdotes. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El propósito de mi pacto con los levitas era darles paz, vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran y lo hicieran en gran manera y temieran mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver muchas personas de sus vidas pecaminosas.
Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquitito del capítulo 1 que vimos, verdad? ¿Qué significaba Jehová de los ejércitos celestiales? Que lo repite y una vez en Malaquías. Vimos también que primero les preguntaba o les hacía preguntas a los sacerdotes y después a su pueblo. ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Por qué todo lo que se les pedía a los sacerdotes debía de ser también santo? ¿Se acuerdan de eso? Sí, para no repetirlo, porque era como esencial. ¿Sí se acuerdan? Vamos, así, vamos a repetirlo. Ellos, iglesia, eran la representación de Dios en la tierra y todo aquello que ellos practicaban en el Antiguo Testamento, que nosotros pues lo vemos extraño, ¿verdad? A través de los sacrificios de los animales, ¿a qué apuntaban? A Jesucristo, ¿verdad? A su obra de salvación, a la persona de Cristo y a su obra de salvación. Entonces, ¿es santo o no es santo lo que ellos practicaban? Debía de ser santo. Algo tan santo y tan digno que el Señor así lo pedía y así lo exige, bueno, así lo pide y así lo exige, ¿de acuerdo? Entonces era santo todo lo que ellos hacían. Todo lo que realizaban era una revelación del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, habíamos dicho, yo sabía que nos iban a recordar mucho. tenemos la responsabilidad que tenían esos sacerdotes en este tiempo, en este momento. Porque nos gusta este versículo, ¿cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Yo creo que ustedes lo han escuchado de todos y yo sé que eso es de mucho regocijo y es de regocijo. No es que le cambien la percepción, sigue siendo de regocijo, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos gusta, pero Él trae consigo responsabilidad. Si somos ahora templo del Señor, entonces esa palabra que aplicaba en Malaquías para aquellos sacerdotes también nos aplica a nosotros en manera personal y también a todos aquellos ministros, por llamarlo de alguna forma, que servimos en una congregación. Somos parte del cuerpo de Cristo, entonces esto aplica para nosotros. De todas formas, no nos salvamos, no nos zafamos de eso, ¿de acuerdo? Esa es mi intención, decirle a ustedes que tenemos toda esa bendición de ser ahora del lado de la iglesia, ¿verdad? No del pueblo, real sacerdocio y nación santa, pero también tenemos toda la responsabilidad que conllevaba aquellos hombres de Israel que el Señor escogió como su pueblo para que lo representaran y para que apuntaran a Cristo. Como ellos lo reflejaban en un tiempo de la historia, nosotros con mucho más razón tenemos que reflejarlo ahora, ¿de acuerdo? Debemos de reflejar a su hijo y eso no es fácil. Hay una demanda, por lo tanto hay una advertencia y una disciplina que aplica a aquellos que hemos abrazado el Evangelio por su gracia. Es importante que nos ubiquemos, iglesia, porque o hemos abrazado el Evangelio con todo lo que conlleva, o no lo hemos abrazado, ¿verdad? Debería ser así y se escucha perfecto y yo sé que ustedes lo comprenden, pero ¿cómo vivimos? ¿En dónde vivimos? Un pie acá y otro pie acá, en el límite de esa declaración de fe que nosotros hicimos un momento. Y ahí hay
peligro mortal. ¿Ok? En el Antiguo Testamento se le demandaba al sacerdocio, pero hoy es una complejeza la iglesia. O sea, de hecho Dios le va a demandar más a los que predican y enseñan, pero ese sacerdocio es a todo el que es nacido de nuevo, porque a veces la gente piensa que lo deja ahí, yo sé que lo dijiste, pero Ajá. como recalcarlo, Claro. porque todos ahora somos sacerdotes, ministros del nuevo pacto, no son los que sirven. Exacto. Ajá. Y no, y gracias por la indicación, porque no sé si no lo dejé clarito, pero nosotros ahora somos parte de la iglesia de Dios, somos templo del Espíritu Santo y a cada uno se nos demanda, a cada uno, de forma personal y de forma colectiva, exactamente, porque somos un cuerpo en Cristo, exactamente. Entonces, tenemos que partir de ahí, de ver esa bendición, pero también de ver esa responsabilidad. Y aunque estemos en Malaquías, en el Antiguo Testamento, por favor traigamos la enseñanza moral y más que moral diría que esa responsabilidad de ser hijos de Dios a nuestro diario vivir, porque tal vez no le tomamos la importancia, no, es que aquello era para aquella gente, no, si la palabra toda dice que es disciplina para nosotros, que es guía para nosotros, si no aquello no estuviera escrito, aquello no estuviera inspirado por el Espíritu Santo, está para que nosotros lo practiquemos, para que nosotros aprendamos, ojalá por empatía, ¿verdad? Para que veamos todo lo que sucedió con el pueblo de Dios, para que veamos cuántas cosas ellos hicieron mal ¿verdad? Y hasta el día de hoy se sigue practicando de forma igual pero en otra posición, en otro tiempo, en el pueblo de Dios, lamentablemente, ¿verdad? El capítulo 2 que leímos, ¿verdad? Inicia con advertencia. ¿Qué es una advertencia? El diccionario dice que una advertencia es decir a alguien o a una cosa, decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia, para que esté atento, actúe con precaución o no se sorprenda. Entonces vea qué bonito, si a usted le advierten que no se puede ir por San José porque cerraron una calle, entonces ¿qué va a hacer usted? Va a actuar con precaución y se va a ir por otra calle, ¿verdad? Si a usted le advierten que la ruta 32 se cerró porque hay derrumbes y usted se va por ahí, entonces va a correr un riesgo. Usted le advierten y usted toma esa advertencia como algo bueno. Lo que pasa es que nosotros, nuestra sensibilidad de hoy en día y de este lado del planeta, se ha convertido en algo tan terrible que a usted también le ofende que le adviertan. A nosotros nos ofende que un hermano de nosotros nos diga, Stephanie, estás mal, no te estás congregando. Nos ofende, ay, pero ¿por qué se mete en mi vida? ¿Verdad? Es parte de la rebeldía y parte de aquel orgullo que no se ha roto en nosotros. ¿Ok? Pero esa advertencia es algo muy lindo, es verdad, va a traer una consecuencia, pero vea, no lo haga, esté atento para que no pase esa consecuencia. No se sorprenda, para que no lo tome a usted por, pero ¿qué pasó, Señor, aquí? Si yo lo estaba haciendo bien. No, el Señor viene y nos trae. Entonces, el primer versículo que viene en el capítulo 2, dice el Señor, decidan honrar mi nombre. Vea la advertencia y vea una advertencia de amor. Ni siquiera puedo, hablarlo así como autoritariamente, como decirles, decidamos honrar al Señor. Es que no sé, pero me transmitió a mí todo el amor del Padre diciendo, decidan honrar mi nombre. Y escúchenme, chicos, hay gente que dicen que es un Dios egoísta por eso. Qué lástima y qué lejos de la realidad están. Apocalipsis 4, 10, 11. Vamos a buscarlo, Apocalipsis 4, 10, 11. Describe una escena en el cielo. No sé si alguien lo quiera leer en Reina Valera. 4, 10, 11. Ajá. Aquí está.
Apocalipsis 4:10-11. Tal vez alguien me lo lee para no leerles en... Ajá. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creas todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Okay. Apocalipsis nos describe una escena en el cielo. Yo sé que todos lo manejamos y nuestra imaginación es muy creativa y totalmente diferente, tal vez la suya a la mía, pero qué difícil es, iglesia, podernos imaginar aquella escena de aquellos ancianos en un cielo. Tan limitados estamos que mentiras que le vamos a llegar a esa realidad, a la realidad, ¿verdad? Pero lo imaginamos de alguna forma, o sea, ancianos postrándose delante de él allá, en otro lado, donde la gloria es de Él, donde todo es verdad, donde aquí todo es finito, donde aquí todo es, todo va a pasar, ¿verdad? En la tierra, por no poner algún adjetivo ahí que denigre la tierra, ¿verdad? Pero todo va a pasar, todo va a pasar. Y estamos hablando de una honra que le están dando allá a Dios Padre. Y nosotros aquí en esta finitud no podemos imaginar o creemos que es creemos que Dios no merece esa honra, de alguna forma, no lo decimos así, pero vivimos como diciendo, pero ¿qué le pasa a Dios? Queriendo honra. Y yo quería llevar los Apocalipsis para mostrar aquella infinidad, aquel gran ser que le honran en otro plano que no es el de nosotros y que le honran de manera real y de esa manera, de verdad, de tan subjetiva o tan, tan representativa de que votan lo que tienen, lo preciado, lo que también es puro, porque aquí nada hay puro, y no importan porque están honrando al Señor, lo están honrando con todo. La palabra iglesia, que más se traduce como gloria, significa que algo tiene valor intrínseco, o sea, que ese valor le pertenece por naturaleza, que es propio de él, que es su fundamento. Entonces, vamos a pensar por un momento, si la gloria, por definición, ¿verdad? No le puede pertenecer a nadie más que al propio Dios, porque solo Dios merece esa gloria. Y si usted y yo le damos la gloria, ay, qué palabra más fuerte, la gloria. Yo no le doy la gloria a nadie. Me la doy a mí, ¿verdad? Generalmente. No, yo no le puedo dar la gloria a fulano porque no se la merece. A Yosan, a mi esposo, a mí sí. No, pero yo se la doy a mí mismo, generalmente, ¿verdad? Sin tener que decir que es la gloria. Pero cuando usted no le da la gloria a aquel ser que le pertenece, que es gloria, entonces está usurpando lo que le pertenece a Dios. Y está viviendo en esa usurpación, está viviendo en ese robo, está viviendo en otra cosa que no le pertenece. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? Eso Dios le habló al pueblo y le habló a los sacerdotes. Piense también, porque la palabra es para que nosotros meditemos, en qué estamos o a dónde tenemos dirigida la gloria. Porque somos seres que necesitamos dar gloria. Tenemos la imagen del Señor, necesitamos dar gloria. Entonces, si no se la está dirigiendo a Dios verdadero, bíblico, se la está dirigiendo a otra cosa. ¿Qué es? O a otra persona, o a usted mismo. Y póngale nombre a usted. Yo creo que yo medité para mí misma con esto. Por eso cuando nos es difícil procesar, darle la gloria a un ser que no conocemos, piensa en Jesús, porque entonces Jesús fue carne, fue uno de nosotros, y la gloria le pertenece a Él, ¿verdad? La palabra traducida como honor, que venía ahí en Apocalipsis, significa un valor apreciado, o rendir o considerar a alguien que es glorioso. Le damos ese honor a quien honor merece. Ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad? Honor a quien honor merece. Pero es ese valor total y absoluto para que nosotros podamos darle lo que requiere, ¿verdad? La gloria es una cualidad entonces inherente a quien está siendo glorificado, ¿verdad? Y se puede pensar
que la gloria, para ver si me lo puedo explicar bien, es como un espejo que refleja con precisión lo que está allí. Entonces, me dice a mí que yo debería de honrar así también a las personas que somos creación de Dios. ¿Y cómo honramos a esas personas? Y vea que estoy tratando de explicar algo que está resumido en 2 mandamientos simples y sencillos, ¿verdad? Tal vez yo no lo hago tan sencillo, pero el Señor sí lo hizo, ¿verdad? Honrar al Señor y honrar a nuestro hermano, ¿verdad? Los seres humanos tenemos gloria porque hemos sido creados a imagen de aquel que es glorioso, y eso lo dice Génesis 1:27. No con ese sobrevalor que damos, ¿verdad?, a nosotros mismos, no como que nosotros seamos diositos, sino más bien me habla de aquella práctica o de aquella coinonía, aquella relación, aquel respeto que yo le tengo a aquella persona que no sé si es de Cristo o no, que no sé, porque solo Cristo sabe si la verdad la destinó para. Es aquel respeto, es aquel amor también para llevarle a aquellos que sabemos que si no encuentran el Evangelio, que si no abrazan el Evangelio, se van a perder en el fuego eterno. Es ese amor, es esa honra que nosotros le podemos dar a las personas. Si usted se dice cristiano y sale y no le habla a las personas afuera de Cristo, no está honrando ni a Cristo, ni a su semejante, ni a su hermano, que tenemos que hablar de él. Es nuestro llamado, y más que un llamado, porque, ¿verdad?, nos mandaron y los discípulos les dijeron, id y hacer discípulos, más que eso es respeto y honra por aquel que tiene la imagen de Dios también y que merece escuchar el Evangelio. Modelar el carácter de Jesús es una forma de glorificar al Señor y de honrarlo. ¿Por qué me detengo aquí un poquitito? Porque a veces decimos, bueno, es que el Señor dice en el 2, escúchenme y decidan honrar mi nombre. Y la vez pasada dijimos que honrar es algo tan amplio, pero también tan sencillo. ¿Cómo honramos? Ok, Señor, yo quiero honrarte, pero ¿cómo te honro? Entonces tenemos que hablar e introducirnos un poquito y abrir nuestra memoria de que, bueno, Señor, ¿cómo te honro? Ok, si nosotros modelamos el carácter de Cristo, estamos honrando al Señor. Que pecamos, nos equivocamos, sí, pero nos levantamos y seguimos modelando el carácter de Cristo. Y que nuestra familia y nuestro trabajo y nuestros seres amados vean que algo está sucediendo en su vida que no es propio, que tiene que ser Cristo. Y cuando ellos lleguen y le pregunten, pero no como aquella imagen que dice, es que ustedes son tan felices que yo quiero buscar, la felicidad de ustedes, yo quiero, mentira, hemos hablado del sufrimiento y hemos visto a gente sufriendo una y otra vez y siendo cristianos, entonces también escuchamos a aquellos que no lo son diciendo, pero ¿qué pasa con aquel que, verdad, que es cristiano? ¿Será que Dios no lo escucha? O de nada funciona, ¿verdad? Pero cuando a usted le dan ese chancecito, usted puede presentar el Evangelio y decir, no es por ahí. Yo sigo sufriendo, o yo estoy sufriendo, o yo estoy en la prueba, o yo estoy en un desierto, o también nosotros, pero esto y esto es lo que requiere Cristo. Entonces, modelar el carácter de Jesús en nuestra vida diaria es honrar y glorificar al Señor como aquella imagen que vimos en el cielo. Cuando glorificamos a Dios, le damos el honor que merece. Cuando modelamos a Jesús, le estamos dando el honor que Él merece. Y eso es de bendición para nosotros, según el capítulo 2, sí, y según toda la Biblia, ¿verdad? De hecho, iglesia, su palabra nos ordena honrar a las personas por causa de esa posición, ¿verdad? No de su posesión, que muchas veces honramos al que tiene mucho, o el que nos puede hacer favores, o a nuestro jefe que nos puede ascender, o tantas cosas, ¿verdad? Pero no es ni por lo que desempeña, ni por lo que tiene, ni por lo que hace, sino por su posición, que es imagen de la gloria de Dios. Se nos ordena honrar a nuestros padres y a nuestras madres en la Biblia.
Se nos ordena honrar a los ancianos y a aquellos que gobiernan entre nosotros. Y yo creo que eso ni siquiera lo hacemos si estamos hablando de una forma vertical. Si usted no honra al Señor, ¿qué va a honrar? A sus brazos, dijo, ¿verdad? ¿Qué va a honrar a sus brazos? Porque uno dice, bueno, una posición de autoridad, ¿verdad? El presidente, los policías, el gobierno, ¿verdad? Ok, una posición de autoridad, pero si usted no ve autoridad al Señor, ¿cómo va a haber autoridad a otro ser semejante a nosotros mismos? Es muy difícil. Está tan distorsionada nuestra mente por el pecado y por las cosas y el sistema de este mundo que no logramos ver esa forma primaria de vivir, que es honrando al Señor. Y si honro al Señor, honro por ende todas las otras cosas y no van a ser difíciles. Van a venir como una cadenita, ¿verdad? Ahí van a ir entrelazados. Honro al Señor, entonces honro a mi mamá, honro a mi papá, honro a mi esposo, a mi esposa, honro a los ancianos, honro a los hermanos de la iglesia, honro a mis vecinos, honro a mis compañeros de estudio, honro a mi trabajo, honrar. Y honro a esas personas. Ahora vemos cómo honramos también trabajos y posiciones y toda la cosa, ¿verdad? La Biblia muestra varias formas de honrar y glorificar a Dios. Son muchas, porque la vida está llena de formas de vivir, ¿verdad? De circunstancias. Sin embargo, hay unas como capitales, diría yo, ¿verdad? Como la película de los pecados capitales. Hay algo que engloba, que si lo podemos ver, engloba todo lo demás. Dice un predicador, una sombrilla que cobija muchas cositas y que entonces uno dice, o si esto está bien, lo demás va a ir como, ¿verdad? Como va cobijado ahí en lo mismo. Le demostramos una alta estima y reflejamos su carácter siendo sexualmente puros, iglesia. Sexualmente puros. Es un tema que no se toca mucho, pero es un tema que usted y yo, y también es un tema, porque yo, digamos, no es público, ¿verdad? Entonces usted viene y se sienta aquí, yo no puedo ver si usted tiene alguna cosa que esté ahí funcionando mal en su sexualidad. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que mientras no nos vean, ¿verdad? Hacemos las cosas peor, un poquito peor, porque si aparentamos, entonces imagínense donde no nos vean. Entonces es un tema que de una u otra forma se lidia, y hay formas en que lo lidian las mujeres y otras los hombres. Hablemos cualquier cuestión de inmoralidad sexual. No hablemos de lo fuerte, ¿verdad? Del homosexualismo, aunque hay que hablarlo, ¿verdad? De la fornicación, de la pornografía, ¿verdad? Que espero en el Señor que ustedes que están acá sentados tengan la valentía de traerlo delante de su autoridad y decir, me está sucediendo esto y necesito trabajar con esto, porque mientras nosotros no lo confesemos, no lo podemos trabajar, ¿de acuerdo? Pero también hay otras cosas ahí enredaditas que no lo vemos. El filtreo de los mensajes celulares a las personas casadas. Sí, yo me quiero sentir linda y me siento bien cuando ayer me dijo un compañero de trabajo, usted huele a bondad. Y yo, ay, qué cosa más linda, nunca me habían dicho eso, pero de verdad llevarla al Señor. Bueno, será porque saben que soy cristiana, ¿verdad? Yo le dije, bueno, será el Señor y no sé cómo huele la bondad, pero a mí me gustó el piropo, ¿verdad? A mí me gustó. No, a lo que me refiero es que yo sé que como seres humanos, y en esto, ¿verdad? Me devuelvo, me regreso, nos gusta el coqueteo, nos gusta que alguien más nos diga qué guapo y qué bonito está, ¿verdad? De ahí a que usted lo convierta a otra persona, querer, qué cruda, Violeta, yo que me lo creí, qué linda. El hecho de que usted lo convierta en otra cosa, mira, ya le gusté, entonces el día que va me voy, ¿verdad? O no sé, aquel vecino, es que vea, hay tantas formas, tantas y tantas formas, pensamientos. Los jóvenes, iglesia, los jóvenes que creen que tener novio a la forma de la Biblia es anticuado. Perdón, Fabi, perdón, Nao, que no está. Perdón, Andrew. No, yo sé que por ahí las cosas son diferentes, pero bueno.
pensar que lo pueden hacer a su forma y que no van a tener consecuencias, ¿qué dice el Señor? Y ahorita lo vamos a desmenuzar porque es delicioso que nos los tire en la cara. Es delicioso porque nos tiene alguien que ubicar y ubicar sin como odio en su corazón. Usted no le puede decir al Señor, Señor, es que usted, ¿qué le pasa conmigo? Usted tiene algo en contra mío, porque creemos que el hermano que nos corrige es que tiene algo, pero el Señor va a tener algo en contra de nosotros, no. Entonces, ningún otro pecado, iglesia. Bueno, ciertamente el pecado sexual destruye como ningún otro, y la Biblia lo habla claro, porque lo hace a nivel muy íntimo y corrompe lo más profundo del ser humano. Como ningún otro, por eso le tenemos que poner atención. Ningún otro pecado tiene la potencialidad que tiene, ¿verdad? El pecado sexual para destruir el cuerpo. Y nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Es puro para Dios. Ya no nos pertenece. Es un miembro de Cristo nuestro cuerpo. Y esto, iglesia, es la base teológica que está detrás de ese mandamiento de huir de las pasiones carnales. Pero nosotros no entendemos, ¿pero por qué? ¿Por qué voy a huir? Al final el Señor me va a perdonar, o ¿verdad? No va a pasar, o voy a vivir el momento. Pero hay una base teológica detrás de esto. Si usted abraza el Evangelio, vamos a ver, lo que quiero es que lo veamos como una cuestión de posición. Si usted abraza el Evangelio, usted sabe que ya no le pertenece su cuerpo, que usted no vive para usted. Entonces, eso implica que va a tener que huir a todas aquellas cosas que inclusive nos pueden gustar, ¿verdad? Y que no glorifican al Señor. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Lo mismo, a la mitad. Quiero abrazar el Evangelio para salvación, ¿verdad? Porque me da miedo lo que pasa aquí, pero sigo viviendo esto. ¿Y usted cree que eso al Señor le va a agradar? No, porque no le agrada lo que le menciona a los sacerdotes, y así nos lo dice hoy, y lo vamos a ver. Meditemos en ello, porque de verdad no vivimos el Evangelio como debemos. Queremos ser de Él para salvarnos y vivir para sí mismos, complaciendo nuestros derechos, nuestros deseos, nuestros caprichos. Sí, me lo merezco, he trabajado mucho, sí, me lo merezco, yo de verdad nadie me ha querido, no sé, tantas cosas, tantas circunstancias, ¿verdad? Después también lo vamos a desarrollar un poquitito por ahí, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que glorificar y honrar al Señor, honrando nuestro cuerpo, iglesia, honrándolo. Que sí, que voy a sufrir en el camino, que voy a tener que soltar un montón de cosas si usted está empezando en el Evangelio. Bendito Dios que verdad que uno vaya poco a poco, pero miren que esté firme, que no caiga, ¿verdad? Pero si usted está empezando, que no sabe cómo, o sea, usted no ve su vida sin aquel pecado que usted practicaba, no cómo, llegará. Y habemos muchos testimonios aquí. Yo soy uno de esos, llegará. Usted va a poder vivir sin ese pecado en su vida y se va a sentir pleno y se va a sentir feliz. Pero si usted no lucha, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que luchar, y luchar con la palabra, y luchar con el cuerpo de Cristo, y luchar con sus pastores, con sus guías, porque si no, no lo puede hacer. Si se avergüenza de lo que está haciendo, bueno, es porque lo está haciendo mal, ¿verdad? Entonces deje de avergonzarse a escondidas, ¿verdad? Sí, de una forma ahí, a escondidas, y venga y avergüéncese delante de la persona que puede guiarlo. Por favor, háganlo, por favor, es un paso importante para que usted y yo honremos al Señor como Él lo merece. De verdad, de corazón les pido, mediten en eso, tómense su tiempo, pero revisen cómo están actuando en sus vidas, por favor, y traigámoslo delante del Señor. Lo primero, delante del Señor, ¿de acuerdo? Vamos a la otra sombrilla que viene aquí cargando varias cosas, que es dando nuestros ingresos. Proverbios 3:9, ¿verdad? Proverbios 3:9, pequeñita la letra. Ajá. Una perspectiva bíblica de las posesiones exige que las usemos para honrar a Dios. ¿Por qué? Porque morimos a nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos para sí, vivimos para el Señor. Y yo sé que esto es algo que se nos hace cortocircuito en la mente, porque ¿cómo es que nuestras posiciones exigen? ¿Será que tengo que dar todo?
¿O será que la iglesia ya me está lavando el coco para traer el diezmo y que ellos se hagan millonarios y sacarme lo que a mí me cuesta tanto trabajar? ¿Verdad? Y todas esas dudas que son dudas normales, que son dudas que usted puede traer delante de Cristo, pero tráigalas. Porque si usted no las trae, y les voy a repetir lo mismo que les repito a mis hijas, no se vale que usted tenga esas dudas y que se quede pensando en que son así, porque yo creo que son así. Se vale tenerlas, pero usted tiene que traerlas a la luz de la Biblia, a la luz de la sana doctrina, para trabajarlas. Y sea cual sea la circunstancia, la Biblia le va a tener una respuesta. Muchas veces hemos dicho algo trillado, que es un manual, ¿verdad? Que antes creíamos que no había manuales, este sí lo es. Y hay una gran verdad conglomerada y una gran verdad capturada en esta Biblia que va a servir para aplicarlo en lo que usted cree que la Biblia no dice. Ay, es que mira, la Biblia no me dice si yo me levanto tarde y vagabundeo cuando puedo ir a trabajar. No, sí, la Biblia sí lo dice. Así no, pero lo dice. Pero si usted no lo conoce, ¿cómo, verdad? Entonces, ¿cómo se consigue que todas mis posesiones, estamos hablando de cosas materiales, totalmente materiales, y lo primero incluyendo el dinero, ¿verdad? Lo primero de la lista es el dinero, y de ahí más lo que usted haya comprado con su dinero, ¿verdad? Confiando en Dios. Pero ¿cómo yo no confío en Dios? Ya, yo confío en Dios. Ajá. Y usted va a trabajar todos los días hasta domingo y no se congrega porque si no, no come. Confía en Dios, verdaderamente. Es su confianza de verdad un cimiento fuerte en que es el Dios proveedor, ¿verdad? Siendo honrados porque así lo glorificamos. Sí, lo honramos no robando tiempo de trabajo, no robando horas de trabajo, lo honramos también con algo que no nos pertenece, que no hayamos devuelto, lo honramos con, me explico, o sea, vea, póngale nombre, pero lo honramos siendo honrados en lo que hacemos, porque el Señor quiere personas transparentes. Ahora uno dice, qué difícil, ¿verdad? Porque si no hago esto, y nos pasa a todos, Yo tengo ahí un temita con una materia ahí, que yo sé que no estoy honrando a Dios, lo estoy haciendo, ¿ok? Dando generosamente a aquel que lo necesite. ¿Cuántas veces, iglesia, hacemos esto para no ver la necesidad del otro? Y a veces hacemos esto en el mejor de los panoramas, pero también a veces juzgamos, no, ¿cómo yo le voy a ayudar a mi hermano si mi hermano XXXXX hace esto, tiene esta situación? Entonces nos autojustificamos para no hacerlo. No, pero es que yo necesito traer la comida a mi casa primero, y si yo le voy a darle 10,000, significa que me van a hacer 10,000 en leche. Ajá, ¿y dónde está la confianza en Dios? ¿Verdad? Que no le va a hacer falta para la leche. No, es que yo no puedo ayudar para aquello. Y estamos hablando de cosas materiales, ¿verdad? No puedo ayudar porque me quedo sin eso. Ok, ahí hay que revisar qué parte hay de egoísmo, qué parte hay de insensibilidad y en qué parte no honro a mi Señor. No es en todas las circunstancias que decimos que no a la ayuda, es que estamos ofendiendo a Dios, pero realmente la palabra siempre nos va a hablar con esa luz y usted se va a sentir cómodo porque usted va a hacer algo que realmente está conforme a lo que el Señor nos pide. ¿De acuerdo? No es que, ¿verdad? No es que juzgue si no ha ayudado o yo que no he ayudado, es que lo llevemos a la luz de la Biblia para que ella nos dirija y diga de qué forma honramos al Señor de ahí en eso. Siendo agradecidos. ¿Y cómo somos agradecidos en la parte material? Porque no es solamente gracias, no desperdiciando, las mujeres que tenemos como la parte de administrar la comidita, lo que trae el esposito, ¿verdad? O lo que traen juntos, entonces no desperdiciando, siendo agradecidas como compartiendo, siendo agradecidas, claro, siempre dándole al Señor gracias por aquello que tengo y no me doy cuenta. ¿Verdad que a veces decimos, es que es tan lógico, cuando no tenemos algo nos hace falta, pero cuando lo teníamos lo dábamos por sentado? Bueno, si somos agradecidos y todos los días practicamos eso, de ver esas pequeñas, grandes cosas que el Señor nos da por su gracia, entonces estamos honrando al Señor, ¿ok? Va más allá de diezmar, iglesia.
y diezmar es un capítulo aparte, pero va más allá de diezmar, porque también ahí honramos al Señor, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros lo hacemos, cuando hablamos de diezmar, voy a enfocarlo únicamente aquí. Lo que yo dé a mi iglesia, a mi congregación, como un diezmo, va a hablar de lo que hay en mi corazón. Es solamente un instrumento que va a poner en evidencia lo que ha sucedido en mi corazón y cuál es la posición que tiene Dios en mí. No le suene a prosperidad, no le suene a prosperidad. Nada más hágale clic con la parte en que somos egoístas y en que no estamos viviendo para Cristo, sino que también estamos viviendo para nosotros, y que aquello que el Señor dice, que tenemos que morir y que tenemos que tomar la cruz y seguirla, no la estamos viviendo correctamente. ¿Me explico? Entonces, no lo lleven a ese punto de que me quieren convencer. No, es más, no se necesita. La iglesia, esta columna y baluarte de la verdad, ha caminado diariamente. En esta cochera, sí, así el Señor lo ha tenido, por buen pensamiento de no estar pidiéndoles y no estar hablando estos temas. Sí, también exactamente, para que no herir su sensibilidad y la mía, porque nos van a pedir y porque, ¿verdad? No, porque llevemos el pensamiento a que hay algo malo si me quieren meter la mano en el bolsillo, dijeron por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo llevamos al otro lado? ¿Recuerdan cuando Jesús denunció que aquellos que tenían que ayudarle a los padres decían, no, porque es corbán, que vamos al otro extremo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, no, pero esto a mí me ha costado mucho, no lo llevo a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diezmo es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo, y ahí ya estamos haciendo exactamente la misma analogía del corbán. Estamos poniendo un pretexto para nosotros no honrar a Dios como debemos de honrarlo. Entonces, iglesia, va más allá del diezmo, me explico. Yo podría decirle a ustedes si podía traerles, es más, yo preparándome busqué, ¿verdad? Cuál es la mejor forma y todas, pero es que no, la esencia de este mensaje o la esencia de honrarlo con nuestros bienes es que lo que usted diezme va a ser un reflejo de lo que usted tiene en su corazón, de lo que ha significado Dios en ese aspecto en su vida. Definitivo. Entonces, nada más, examinémonos cada uno. Todo le debemos a Dios. Todos le debemos a Dios. ¿De acuerdo? Ok. Por eso digo, examínese cada uno, ¿verdad? Y con lupa, por favor, no por encima. Es un acto visible de lo invisible. Damos nuestro tiempo a Dios también. Ahora vamos a hablar de otras cositas que no son dinero. Abrimos nuestro hogar a Dios, pero también es una posesión. Es que me ensucian. Es que qué pereza, ¿verdad? También es tiempo, porque podría estar yo viendo tele, podría estar yo acostada y le tengo que abrir la puerta a aquella persona, ¿verdad? Recibimos personas o nos molestan que invadan nuestra privacidad. Agarramos un tiempo y le decimos a la esposa, a la hija, suave un toque, voy a hablar con él y necesito hablar con él porque voy a hablar de Dios, y esa esposa y esa, es porque estoy hablando de familias cristianas, ¿verdad? Me van a dar el tiempo que yo requiero para ir a hablar con esa persona y no me van a presionar o no me van a, ¿verdad? O sea, son muchas circunstancias, es cómo lo vivo, cómo lo hago, cómo honro a Dios. Cuando usted tiene, como decía Moisés, esa relación de que Dios es el centro, pero no está separado de lo demás, por eso la palabra es tan hermosa, ¿verdad? No está separado de lo demás, todo eso tiene que venir, es que son hilos, y no es fácil perderse porque precisamente todo está conectado a nuestra prioridad. Entonces, si usted revisa cuál es su prioridad realmente, que hablamos mucho aquí, ¿verdad? De a quién teníamos sentado ahí como el señor Sol, ¿verdad? ¿A quién o a qué? Entonces, va a ver que sus prioridades todas llevan un hilo a ese centro. Todas. Entonces uno dice, ¿cómo lo hice? Porque su ídolo es su centro. Si yo coloco al Señor verdaderamente, entonces todo eso va a ser hilos que fácilmente se van a traer, ¿verdad? Por eso la enseñanza de Jesús al respecto en Lucas 11, 42, 44, si usted quiere lo busca, pero lo que quiero rescatar ya que es que es de una forma integral, iglesia. Lucas 42, 44. No podemos dar todo, que ni a eso llegamos, ¿verdad? Si pasamos por alto la justicia y el amor.
Vea que por eso le digo que es una forma integral. ¿Qué está diciendo Jesús? Que hacían una cosa dejando de hacer la otra. Y que realmente lo que estaba en el corazón de esa persona era querer comprar el favor de Dios a través de diezmar o a través de, ¿verdad?, del dinero, a través de lo que sea. Jesús tuvo mucha enseñanza al respecto. Tampoco me voy a detener aquí, pero mucha enseñanza, que lo que es del César, el César, ¿verdad? Hay que dar más, es que no es el 10, es que hay que darlo todo para el Señor. Y cuando hablo de todo, no solamente me refiero ahora a la parte material, también a la parte espiritual, porque ese va a ser mi centro. Ahí es donde yo voy a llevar todo lo que yo pueda emprender, todo lo que pueda hacer, todo lo que pueda crear, va a ir a ese fondo común que se llama Dios. Y si no, está en otro fondo y está de otra forma. Entonces es una enseñanza integral. Hay que hacerlo, sí. ¿Por qué? Porque Dios hay que honrarlo y glorificarlo. ¿De acuerdo? Y no hay que hacerlo con otros motivos, porque entonces está malo el núcleo. Está malo el núcleo. Porque cuando realmente morimos a nosotros, todas estas cosas van unidas y no sería tema de discusión ni de duda. Vea, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, iglesia, eso ni siquiera va a ser un pensamiento que nos pueda pasar por la cabeza. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, no solo Malaquías habla al respecto, ¿verdad? Parte de la ley lo enseña Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, Amós, Crónicas. Pero todas están en el Antiguo Testamento. Y el principio que sacamos de esa parte gruesa de la iglesia, de la Biblia, vea, Malaquías. Esto el Señor nos lo dio. Esto es el Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento. Véanlo. Y si a mi Génesis, y si a mi Crónicas, y si a mi Levítico, y si a mi Números, y Deuteronomio, y Amós, y Crónicas me habla del mismo tema, es porque sí. Es porque sí, ¿verdad? Hay principios también en el Nuevo Testamento y se enfocan en qué, en no hacer obras vacías para agradar a Dios, como lo denunció Jesús. Si ustedes le pertenecen, esto de diezmar es dar todo como algo natural, sería una consecuencia de lo que sucedió en nuestro interior. Podemos aplicar Santiago también en este tema, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces podemos ahí como ir hilando, y si usted conoce palabra, usted va a llegar a la misma conclusión de la que le estoy dando. No me crean, abran sus Biblias y pídanle a Dios una dirección para tener una conclusión al respecto en este tema. ¿Ok? El tercer tema es vivir vidas dedicadas a Él, que viene siendo exactamente lo mismo. Romanos 14:8, busque Romanos 14:8. Yo creo que esa es la parte, ese es el núcleo, y si el núcleo no hay cómo llegarle, ¿verdad? Romanos 14:8. Si alguien lo lee, que no sea Moy, ni los pastores. Omar. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Sí. Vean, eso es un resumen de lo que hemos estado hablando. Dios desea el honor que sale de nuestros corazones, ¿verdad? Y hay un pasaje bíblico que dice, porque este pueblo se acerca a mí y me honran con su boca, exactamente, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y es precisamente eso. Mientras eso esté mal, iglesia, estamos jugando a ser cristianos. Estamos perdiendo tiempo, y tiempo tan valioso, porque dice el Señor, que dice en el primer versículo, el tiempo final se acerca. ¿Dónde qué? Donde va a haber juicio, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo tiempo muy valioso, muy valioso. No sé si ustedes ahora le dan valor en algo al tiempo, en el estudio, no sé, póngale su realidad. Bueno, es más que eso, es más que eso. Cuando nos deleitamos en el Señor, lo buscamos en todo lo que hacemos. ¿Por qué en todo lo que hacemos? Porque ya lo somos. Pero si no lo somos, lo que hacemos está desligado. Porque
hacemos crónicas, ok, no vamos a leerlo por el tiempo. Hacemos elecciones también que reflejan el lugar que Él tiene en nuestros corazones. Hacemos elecciones. Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero uno en el día le toca tomar decisiones importantes, unas como más de peso y otras de menos, ¿verdad? Unas muy decisivas. No es lo mismo decir que me voy a poner hoy, si rojo o azul, ¿verdad? Que decir, no, hoy voy a orar y me voy a sentar a orar. Algo tiene más trascendencia que lo otro, pero estamos diariamente con esas elecciones. Por eso el Señor dice, he aquí el camino del bien y del mal que te lleva a la muerte, he aquí el camino del mal que te lleva a la muerte y el camino del bien que te lleva a la vida eterna. Escoge tú, ¿verdad? Es escoger. Entonces estamos todos los días determinados a elegir algo que honre a Dios. Ok, yo decido levantarme temprano para orar, porque en el día no puedo. Yo decido leer la Biblia aunque tenga sueño, porque yo necesito entenderla. Yo decido buscar consejería. Yo decido ser fiel a mi matrimonio y honrar a mi esposo. Yo decido honrar a mi iglesia y participar de lo que hacemos y orar por aquellas personas que están, que pertenecen también. Yo decido honrar a Dios en mi trabajo para que no sea blasfemado su nombre. Yo lo decido a diario. Y no es tan difícil, iglesia, porque si usted se da cuenta, prestémosle las horas del sueño al día, digamos que nos quedan 16 horas ahí, donde usted tiene que elegir 16 horas. No es tan difícil. No vea la vida, uy, qué difícil, no. Y hoy puede fallar, y recuerde que tenemos a un Dios perfecto, ¿verdad? Que nos perdone y aboga por nosotros. Pero usted decide intencionalmente honrar a aquel que te salvó. Y si no lo hacemos, mentiras, que es ¿qué decía la canción? Jesús, tú eres mi todo. Mentira, mentiras que lo sea, ¿verdad? No nos engañemos. Hablémonos con la verdad a nosotros mismos, por favor, pensemos. Desde el 20, vamos a ver, ya le digo. Desde el 2 hasta el 5, aquí mismo, en Malaquías, o sea, vamos a nuestro texto inicial, habla el Señor, iglesia, de las maldiciones como resultado de no glorificar a Dios. Vea qué fuerte la imagen de Dios. Este es un tema fundamental en el Antiguo Testamento, bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Y ojo, les voy a hacer una pregunta, pero piénsela antes. ¿Ha cambiado algo para nosotros la iglesia? ¿Ha cambiado algo? ¿En qué? En que sí, o sea, que sí, es cierto que la obediencia es para bendición y la desobediencia para maldición. ¿Sí o no? No, sí, no los escucho. De una forma, gracias Eli, de una forma no, porque la obediencia sigue siendo bendición, ¿cierto? O sea, si usted hace cosas malas, recibe cosas malas, si usted hace cosas buenas, recibe cosas buenas, ¿cierto? Porque hay consecuencias, por eso las advertencias. Pero para salvación es hermoso, estamos del otro lado del charco, ¿verdad? Porque ya hubo aquel que cumplió todo con perfección, obedeció en su totalidad. Y si le pertenecemos, porque también ese es el punto, si le pertenecemos, porque no nos adjudiquemos cosas que no nos tenemos que adjudicar, esa obediencia no las imputa Dios Padre. Es un beneficio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vean que no es tan difícil como creíamos al principio. Estamos del otro lado gozando lo que es de Jesucristo, pero queremos gozar de cosas de Jesucristo sin ser de Jesucristo. Entonces, qué triste. Entonces, ¿cómo hace usted para levantarse hoy y decirle, Señor, bendice mi trabajo? ¿Y cómo hago yo? ¿Verdad? O sea, cuando digo usted es porque me dirijo a ustedes, pero créanme que aquí nos metemos todos, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para decirle, Señor, bendice mi trabajo, Padre, hoy, ¿verdad? No le pertenezco. ¿Qué cosa más terrible, ¿verdad? ¿Qué cosa más liviana, dicen los pastores? Porque creemos que en esta mediocridad, y esa es la palabra fuerte, mediocridad, puede algo tan puro y tan santo y tan sagrado
ser imputado a nosotros sin ser cristianos? No. Y si le va bien, imagínense que es la única paga que puede recibir aquí en la tierra. El día que nos llamen a juicio, ahí quedará todo lo que le fue bien. Entonces, es como pensar un poquillo más allá de la eternidad. Cuando se ofrecían sacrificios, iglesia, en el Antiguo Testamento, los desperdicios, lo que le llaman menudos, ¿verdad? No sé si está bien el nombre, junto con el excremento, junto con la caquita, lo sacaban del altar y lo quemaban fuera, ¿verdad? Porque era algo que era impuro. Pero vea la forma gráfica y definitiva y absoluta de Dios decirle que qué indignos que eran. Les dice, espérese, voy a leer. Ajá, sí, no dije, sí, bueno, o sea, cuando sacrificaban, cuando sacrificaban los animales, sacaban todos esos menudos y el excremento y lo quemaban afuera. Pero Dios les está diciendo, castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festividades y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. ¿Qué les está diciendo el Señor? Aquello que ustedes hacen es impuro, es asqueroso, huele feo, pero salpíquense de lo que están haciendo. ¿Y cómo nos salpicamos? Con todas las consecuencias que nosotros vemos que nos suceden y creemos que Dios es malo, pero más bien deberíamos de pensar, ¿vienen de Dios esas consecuencias? Por todo lo que estamos haciendo, pero no solamente salpíquense, entonces por fin sabrán que fui yo quien los envió, porque nos va a enviar a ese estiércol, o sea, vamos a terminar siendo parte de ese estiércol, de ese desecho que es quemado fuera, que no tiene nada que ver con el altar de Dios, que es desechado, que es asqueroso, que es repugnante. ¿Me explico? Es que, vamos a ver, qué terrible, uy, qué señor más malo, ¿verdad? Salpicar con estiércol la cara de los sacerdotes cuando ellos están en esas funciones. No, de hipocresía, de mediocridad, igual que usted y yo si venimos todos los domingos a la iglesia, igual que usted y yo con las oraciones banales que hacemos o carnales que hacemos, igual usted y yo si no queremos vivir en obediencia, igual usted y yo si decidimos hoy no honrar al Señor en lo que hacemos diario, es exactamente igual y vamos a ser salpicados y echados. Pero vea qué hermoso, Dios se lo está solo advirtiendo y le está diciendo a ustedes y a su descendencia, claro, si yo consigo, porque verdad, esto de que las maldiciones generacionales no es pura lógica, iglesia es pura lógica, si yo traigo, ¿verdad? Por no ponerle otras palabras, traigo a mi vida toda esa porquería, ¿usted cree que Naomi y Abigail no se van a ver implicadas en el asunto? Claro que sí. Mi descendencia se va a ver implicada. O sea, si yo vivo en deshonra, si yo vivo en inmoralidad, ¿usted cree que las cuestiones pecaminosas y los pecados sexuales en los que caminamos en algún momento no tienen consecuencias hoy sobre sus hijos? Sí las tienen, lamentablemente sí las tienen. Entonces, de verdad, iglesia, pensemos un poquito, ¿queremos seguir viviendo de esa forma? ¿Queremos vivir pesados creyendo que es que no habría como luz, ¿verdad? Al final del túnel, dijo, no habría luz porque es repetir todas aquellas cosas, es traerlas y vamos a vivir siempre en esa misma mediocridad, o sí o no, o sí o no, esa es la lección de hoy, o sí o no. Suena repugnante, pero así son nuestros actos a medias en Dios, porque no estamos hablando de la gente que no le pertenece al Señor, estamos hablando de nosotros, de esta congregación. El propósito de Dios con esta advertencia, iglesia, era sacudirlos para que abandonaran su complacencia. Y hoy es mi intención que nos sacuda la palabra a nosotros hoy, que la traigamos a nuestras vidas, seamos sacudidos, váyanse con ese peso en su corazón. Así hoy no me importa decirles que no se vayan con ese peso, váyanse, llévenselo y pónganlo delante del Señor. Yo también lo estoy haciendo. Yo necesito hacerlo. ¿Me explico? Llevémonos ese peso y digámosle al Señor, Señor, ayúdame a despertar, a despertar. Parte de todas esas cosas que usted y yo venimos viviendo
de forma mediocre, para decirlo mejor, se ven reflejados aquí. Y usted se va y dice, qué iglesia más aburrida. ¿Y quién forma la iglesia? Parte de lo que usted y yo estamos haciendo mal se ve tan reflejado y afecta a toda nuestra, ¿verdad? Hablaba de Naomi y de Abigail, pero hablemos de nosotros que somos un cuerpo en Cristo. Aquí está el resultado. Entonces no me venga a decir que yo lo estoy ofendiendo o que estoy pensando por usted o que yo no conozco su realidad. Yo sí sé que lo que yo paso en desobediencia al Señor, vengo y se los salpico a ustedes. Yo sí sé. Al menos tengo responsabilidad delante de parte del Señor. Pero yo no quiero solo reconocerlo. Yo quiero pedirle al Señor que me ayude a cambiarlo. Porque ¿qué hago yo con reconocerlo? ¿Se acuerda que arrepentirse era volver a cambiar de ruta e irse por la correcta? Entonces, que no sea arrepentimiento, que sea no, ¿cuál es la palabra? Que no sea remordimiento, sino más bien arrepentimiento. Vuelvo al inicio, dice el Señor, ahí en el 2 de Malaquías, dice, si no oyeres, si no escuchas cuidadosamente, Stephanie, Raúl, Moy, óiganme, escúchenme con atención. Lo que quiero decirles, eso no va a pasar si ustedes me honran. Eso no va a suceder. Van a vivir de otra forma. Decidamos, iglesia, dar la gloria al que le pertenece en nuestro lugar, en su lugar, en el propósito, en la realización, en la plenitud, en la completez. Solo en Él, solo siendo Él el propósito, la vamos a encontrar. Si no hemos llegado ahí, pidámoslo de rodillas, roguémoslo con un ruego y súplica, pero de verdad el llanto de nuestro corazón. Señor, ayúdame a llegar porque yo quiero vivir en plenitud y yo quiero vivir en completez y no lo he logrado. Lo llevamos siempre al plano personal, ¿verdad? Hablamos desde el inicio al plano personal, pero tenemos que ser testimonio para todos los demás, los que nos rodean y sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Que hemos hablado, que salpicamos a los miembros de la iglesia. Una tarea digna para esta semana, iglesia, y cierro con eso, sería que a través de su tiempo de lectura y a través de oración, preguntarle genuinamente a Dios cómo lo honra desde su realidad, ¿verdad? Señor, tengo el deseo, sin embargo, no sé cómo hacerlo. Sé que fallo tanto, pero no tengamos miedo, enumeremos lo que hacemos mal y que sabemos a conciencia. Busquemos tiempo, porque ¿saben qué? Si usted dice, no tengo tiempo porque tengo que ir a lavar, a planchar y a ordenar mi casa, su casa se va a quemar. Su casa le va a quedar a alguien más en esta tierra por el tiempo que el Señor decida no bajar y el día que venga, su casa no va a existir más. Si usted lo hace con otra cosa, no sé, es que hay tantos ejemplos, ¿verdad? Que no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar. Bueno, levantémonos más temprano y ordenemos nuestro tiempo y disciplinémonos. Sí, con todo. El punto aquí es el deseo. Y la Biblia dice que si lo que pedimos, ¿verdad? Conforme el corazón de Dios, Él nos los da. Y por supuesto que el Señor quiere que nosotros lo honremos. ¿Usted cree que si se lo pedimos de corazón, Él no nos los va a dar? Él nos los da, sí. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque de verdad ella está para examinar nuestro corazón, para ponerlo a la luz de tu palabra, para saber qué está bien y qué está mal, Señor. Ayúdanos a reconocerte como propósito, como primario, como todo lo que mereces, Señor. Enséñanos a honrarte, Padre, como lo exiges. Gracias por el ejemplo a través de Jesucristo, Señor, porque no tenemos que inventar y no tenemos que andar pensando en cosas, sino más bien guiar nuestra vista a Jesucristo e imitarlo, Señor, y ver nuestras vidas reflejadas a través del testimonio de Cristo para que podamos saber que vamos caminando en buena dirección, Señor. Limpia nuestros corazones. Dice David que con un hisopo entres y rasgues todas las paredes, todo lo que hay ahí, Señor, y sácalo. Saca todo eso, Señor. No queremos terminar como el estiércol, no queremos ser salpicados como tales. Gracias porque siempre nos adviertes antes de hacer. Sabemos que eres un Dios que cumple tu palabra, Señor, pero hay una advertencia de amor por nosotros, Señor, y que lo haces
porque te place, Señor, porque no te corresponde. Gracias por esa advertencia para poder enderezar hoy nuestro camino, y es mi petición delante tuyo, Señor, con ruego y de verdad con todas las fuerzas de mi corazón, que mis hermanos cada uno se puedan examinar y puedan enderezar su senda, Señor. Así conmigo, así con mi familia y con el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén y amén.